Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy vamos a continuar el ciclo celular. La semana pasada avanzamos división celular con la mitosis. Hay que recordar que la mitosis es una división celular en la cual una célula diploide va a formar dos células diploides. Además, esta división celular se da en células somáticas. Ahora, jóvenes, vamos a ver la meiosis, en la cuales las células implicadas serán las células sexuales, que a partir de una célula diploide vamos a obtener 4 células, pero haploides. Ese proceso se denomina la meiosis. Ya, chicos, veamos entonces el concepto. Dice, a ver, meiosis es un tipo de división celular que se da en las células germinales de organismos con reproducción sexual. Mediante este proceso se originan 4 células hijas haploides diferentes. Hay que tener en cuenta esa parte, chicos, ¿ya? Vayamos a las características generales de la meiosis. A ver, primero dice, son exclusivas de células sexuales. Quiere decir, va a ocurrir en los gametos. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos, ya el gameto masculino se va a denominar el espermatozoide. Listo. En caso de las hembras, el gameto femenino se va a denominar el, ovocito secundario, pero también óvulo, ¿ya? Óvulo. Bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir también? En esta división celular, como les había mencionado, genera 4 células haploides a partir de una célula diploide. Además, permite la variabilidad genética. Esto significa, por ejemplo, de que si nosotros tenemos hermanos, nosotros no nos parecemos a nuestros hermanos en algunos aspectos. Quizás tu hermano sea más alto o más bajo, quizás tu hermano sea crespo y tú seas lacio. Quizás la forma de los ojos también sea distinto. ¿Por qué? Porque existe una variabilidad ya en el momento de que las células se van dividiendo, existe ahí una diferenciación. Vayamos ahora, chicos, a las etapas. La meiosis consta de 2 etapas. La primera se va a denominar meiosis 1, que se caracteriza por ser reduccional, mientras que la meiosis 2 se denomina ecuacional. La meiosis 2 va a tener una división muy parecida a la mitosis. Ya lo vamos a ver cada uno de ellos. ¿Ya, chicos? Bien, vayamos en general, chicos, acá la meiosis. Mira, estamos partiendo desde una célula diploide. Diploide significa que tiene el doble juego cromosómico. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos en nuestras células somáticas 23 pares de cromosomas. Entonces, pero para este ejemplo, estamos poniendo de que una célula diploide solamente tenga 4 cromosomas. Y algo importante, 4 cromosomas dobles. Entonces, veamos acá. Tenemos acá nuestra célula diploide, que son 4 cromosomas. Como ejemplo, ocurre la meiosis, mira, se va a reducir la cantidad de cromosomas. Inicialmente teníamos 4, ahora cada célula va a tener, ¿qué cosa? 2 cromosomas cada uno. Entonces, como se ha dividido a la mitad, se le va a denominar célula haploide a cada una de ellas. Y además va a conservar, digamos, la forma del cromosoma. En la meiosis 1, ¿qué ocurre? Una reducción, pues es que se llama meiosis 1, se denomina reduccional. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo a la mitad la carga genética. Luego viene una segunda etapa denominada meiosis 2, la cual es ecuacional. Significa de que si yo tenía 2 cromosomas inicialmente en una célula, ahora voy a tener 2 cromosomas, pero en 2 células. La única diferencia acá es que al inicio nuestros cromosomas eran dobles. Ahora nuestros cromosomas van a ser simples, pero la cantidad va a ser la misma. Por eso se dice que es una división ecuacional. Mira, joven, toda la meiosis, a partir de una célula diploide, vamos a tener finalmente 4 células haploide. Este es haploide,
N, porque tiene la mitad de carga genética, N, N y N. Ahora, si habrás visto el detalle, joven, mira, inicialmente teníamos un par de cromosomas, uno azul y otro rojo. Otro par de cromosomas, uno rojo y otro azul. Cuando ocurre la división, la meiosis 1, ocurre un evento importante, el crossing over, ¿ya? En la cual se van a recombinar los cromosomas. Va a haber un entrecruzamiento y van a cambiar genes. ¿Para qué? Para que estos sean distintos. Mira, qué belleza, ¿ve? Distinto, distinto. Esto explica por qué no nos parecemos a nuestros hermanos o nuestros hermanos no se parecen a nosotros. ¿Y jóvenes? Bien, entonces ocurrido eso, luego viene la meiosis 2 y mira, acá teníamos dos cromosomas y seguimos teniendo dos cromosomas, dos cromosomas. La única diferencia es que eran cromosomas dobles, ahora son cromosomas simples. Bien, jóvenes, vayamos ahora a explicar cada una de las etapas. Meiosis 1 y luego meiosis 2. Listo, jóvenes. Vayamos primero a la meiosis 1, que habíamos dicho que es una división reduccional, ¿ya? Ahora, la meiosis 1 va a tener, igual que la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase. La única diferencia es que la profase 1 es la más extensa. Va a tener 5 subetapas, denominados leptonema, cigonema, el paquinema, diplonema y diacinesis. ¿Cómo te vas a acordar? Le sigo a Paquita día a día. Ya, jóvenes, ya. Recuerda que el último día sale completo diacinesis. Listo, chicos. Vayamos a ver la profase 1, que va a tener 5 subetapas muy importantes. A ver, la primera etapa se denomina leptonema, en la cual se inicia la condensación de los cromosomas. Hay que recordar, jóvenes, que en el núcleo se va a encontrar la cromatina. La cromatina es ADN más histonas. Cuando la cromatina se empieza a enrollar, va a formar los cromosomas. Por eso es que decimos que se inicia la condensación de los cromosomas, adoptando la forma de bouquet. Acuérdate, suelen preguntar, etapa de la profase 1, donde se forma el bouquet, leptonema. Además, se observa los cromómeros. ¿Ya? Los cromómeros vienen a ser pequeños listones de colores. Ocurrido el leptonema, entonces se termina la condensación completa de los cromosomas y viene la segunda etapa, cigonema. ¿Qué dice? Los cromosomas homólogos se aparean. Ese proceso se denomina sinapsis. Entonces, mira acá. Tenemos un cromosoma azul, un cromosoma color rojo. Quiere decir que cromosoma 1 con cromosoma 1 se juntan formando puntos sinápticos. El cromosoma 2 con el 2 se juntan formando puntos sinápticos. Bien, y acá lo dice, se forman los puntos sinápticos o complejos sinaptoténicos. Entonces, acuérdate, en la etapa cigonema se van a formar, ¿qué cosa? Los puntos sinápticos, ocurre la sinapsis, cuando los cromosomas homólogos se juntan. Ahora viene una de las etapas más importantes de la profase 1, denominado el paquinema. Acá, si te das cuenta, jóvenes, mira, hay un entrecruzamiento de los cromosomas, ¿sí o no? Claro, esto significa la recombinación genética. Gracias a esto es que existe la variabilidad genética, ¿ya? Por eso, gracias a esto, es que no todos los hijos van a salir iguales, los hijos salen distintos. Los cromosomas homólogos constituyen las tetradas. Bueno, se dice así porque se van a contar las cromátides en la parte inferior 4. ¿De jóvenes? Listo. Luego dice, los cromosomas homólogos realizan el crossing over. Chicos, este evento es muy importante porque es en este evento en que ocurre la recombinación genética. Y este crossing over permite la variabilidad de los genes. Este evento es muy importante y siempre nos preguntan, siempre, ya es una pregunta ya bien común respecto a la profase 1, etapa de la profase 1 donde ocurre el crossing over en el paquinema. Terminado el crossing over viene la cuarta etapa, diplonema.
en la cual los cromosomas se separan ligeramente y se observan los puntos de unión denominados quiasmas. Si te das cuenta, mira acá en los cromosomas, en el paquinema los cromosomas se estaban entrecruzando, ¿sí o no? Una vez que se entrecruzan, van a cambiar partes de sus brazos P o Q. Y mira, estos puntos de uniones se denomina quiasma. Cada una de las etapas tiene su propia característica. Y por último tenemos la diacinesis, donde el número de quiasmas se reduce y además los cromosomas se distribuyen uniformemente en el núcleo. ¿Ya, jóvenes? Bien, entonces vayamos por favor, esto es la profase 1, chicos. Recién la profase 1, vayamos ahora a la metafase 1. Bien, jóvenes, vayamos a la metafase 1. Dice, en la metafase 1 se forma una doble placa ecuatorial. Acá, mira, jóvenes, en la profase 1 terminamos con ¿cuánto? Con 4 cromosomas, ¿sí o no? Listo. Ahora, estos 4 cromosomas tenemos que dividirlo a la mitad. Entonces, cuando se observa una doble placa ecuatorial, solamente es en la metafase 1. ¿Ya, chicos? Bien. Luego viene la anafase, donde los cromosomas homólogos se separan y migran a los polos. Esto se denomina la disyunción. Ocurría la disyunción, viene acá la telofase 1, en la cual los cromosomas llegan a los polos y además se forman los núcleos de cada uno, que viene a ser una célula haploide. Mira acá, en la telofase se vuelve a reconstruir los núcleos, se vuelve a reconstruir el núcleo y vamos a ver de que ahora en cada una de ellas va a haber 2 cromosomas. Inicialmente teníamos 4 y ahora se va a dividir en 2 núcleos distintos, ya cada uno con la mitad de carga genética, teniendo finalmente acá 2 células haploides. Quiere decir, mira, de una célula vamos a tener ahora 2 células haploides. Acá está. Haploide significa que va a tener la mitad de la carga genética, N. Ocurrida la meiosis 1, porque acá termina la meiosis 1, viene ahora la meiosis 2, que es una división ecuacional. ¿Ya? A ver, ¿qué dice la meiosis 2? Origina 2 células haploides a partir de una célula haploide. Es decir, se va a conservar la carga genética. ¿Ya? Es decir, vamos a trabajar solamente de una célula, ¿ya? Y vamos a obtener 2 células. Además dice, es un proceso similar a la mitosis. Entonces la explicación es la misma que la mitosis. En la meiosis 2 vamos a tener una profase 2, profase, metafase, anafase y telofase, con la implicación que ahora se llama 2, 2, 2, 2. Ya, jóvenes, listo. Mira, estamos iniciando con 2 cromosomas dobles y terminamos con 2 cromosomas simples. Esa es la única diferencia. Mira acá, en la profase 2 se condensa la cromatina en cromosomas. ¿Ya? Se desorganiza la carioteca y también desaparece el nucleolo. Los centrosomas migran a los polos y se forma el uso cromático. Ahora, en la metafase 2 se va a formar nuevamente la línea ecuatorial, donde los cromosomas se alinean en el ecuador. En la anafase 2, las cromátides migran a los polos, es decir, se divide. La semana pasada habíamos visto que era una división acá longitudinal, ¿ya? Es decir, para cada polo se iba un brazo P y un brazo Q, respectivamente. Entonces miran hacia los polos las cromátides, y luego viene la telofase, en la cual se vuelve a reconstruir la carioteca, se desorganiza el cromosoma en cromatina y ocurre la diacinesis, obteniendo finalmente 2 células haploides por cada célula. Listo, esto sería la división celular por meiosis. Chicos, hay que recordar que estamos haciendo para una célula, ¿ya? Si una célula te va a dar 2 células haploides, pero si inicialmente teníamos 2, entonces 2 por 2 van a salir 4. Y eso está escrito acá. Aquí.
¿Ves? Bien, jóvenes, entonces, lo que hay que recordar acá, por favor, uno, que la meiosis se va a dar en células sexuales. Dos, en la meiosis 1, el evento más importante de la meiosis 1 es el paquinema. ¿Por qué? Porque ahí ocurre el crossing over, que viene a ser la recombinación genética que permite la variabilidad genética. Bien, jóvenes, entonces el día de hoy hemos visto división celular por meiosis y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención.